Y bueno, vengo a plantear aquí lo que viene a ser el núcleo central de lo que se propone desde una propuesta de auditoría ciudadana de la deuda, ¿no? Que es exactamente por qué y bueno, cómo de alguna forma se podría llevar a cabo, ¿no? Que por supuesto, y más aún estando en un ámbito como el de aquí, debe partir desde abajo, ¿no? Desde la base, desde la población, y no solo de una élite que se encargue diciendo, tecnocrática, diciendo que sabe hacer, que va a hacer lo que todos queremos, ¿no? Y lo mejor para todos. Bueno, pasando a contenido, voy a presentar una serie de gráficos para ilustrar de forma lo más rápida y breve posible. No conozco la formación del público, pero bueno, intentaré que no sea algo muy duro, porque de todas formas no lo es, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico la evolución desde el año 2000 hasta septiembre de 2012 de la evolución privada, que viene a ser la de arriba, la morada, y la evolución de la deuda pública. Vemos que durante toda la época del boom inmobiliario y del crecimiento económico, la deuda pública aumentaba, pero muy poquito, muy poco. En cambio, lo que aumentaba en grandes proporciones era la deuda privada. La deuda privada es la deuda de las familias, de las empresas, básicamente. Entonces vemos que a partir de la crisis, en el año 2007, es cuando la deuda privada se estanca, el crecimiento se estanca. Las familias ya no se endeudan tanto, sino que empiezan a desendeudarse, y las empresas no financieras también. En cambio, las empresas financieras, que son los bancos, las cajas de ahorro, siguen endeudándose. Es algo que voy a explicar luego, ¿no? En cambio, la deuda pública es la que empieza a crecer, y es el origen de estos problemas que nos vienen diciendo hoy día. Porque, como ya sabemos todos, por ejemplo, se reformó hace 2 años ya la Constitución española, introduciendo un artículo bastante criminal para todos los seres humanos de España, en lo que venía a decir que antes de realizar cualquier pago de prestaciones sociales, de educación, de sanidad, de pensiones, primero había que pagar la deuda. La deuda, esta, la azul, la pública, es la que tiene prioridad. Y hoy día cualquier reforma del gobierno del PP se basa en eso. Se basa en ese artículo de la Constitución que viene a decir, bueno, es que estamos obligados a hacerlo, cuando goza de una hipocresía impresionante cuando fueron precisamente ellos quienes reformaron la Constitución, ¿no? Por muy presionados que estuvieran desde arriba. Aunque más hipócrita todavía es la oposición del PSOE, que se queja, ¿cómo hacéis esto cuando fueron partícipes de esa reforma de la Constitución? Vamos a ver muy brevemente, porque lo interesante es hablar de la deuda pública, de las propuestas. La deuda, ¿cómo se compone? Toda la deuda, ¿a quién pertenece? Porque no todos los agentes de España son iguales. Podemos dividirlo por el ámbito privado y el público, ¿no? Y dentro del público también hay a su vez unas segregaciones, ¿no? Muy bien, en el año 2007, justo cuando empieza la crisis, la deuda pública, la de las administraciones públicas, es del 11%. En cambio, tenemos que la deuda de las empresas no financieras se lleva casi la mitad, y luego la de las empresas financieras es un 25%, aunque esto de cierta forma se puede comprender porque su negocio es endeudarse para luego prestar dinero. La deuda de la familia es solo del 20% del total de la deuda, que cuando se dice, bueno, que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y se señala con el dedo a la familia para culparla, primero hay que presentar los datos y decir, bueno, aquí hay ciertos matices, ¿no? Y sin extenderme mucho en ello, al hablar de esos matices, de la deuda de la familia, una serie de cosas muy rápidas. España, la deuda de la familia, de todos los hogares, en relación a los ingresos, es decir, cuánta deuda tienen en relación a lo que ganan. Y así de alguna forma se vería cuánto tiempo emplearían en devolver la deuda con los ingresos que reciben, ¿no? Bueno, pues España no es de las más altas. Las familias españolas no son las más endeudadas de todas, sino que tenemos países ejemplares como Dinamarca, Países Bajos, Noruega o Reino Unido, que tienen en este ratio, que no es en cantidades absolutas, sino relativa a sus ingresos, todavía mucho más alto. Además, la mitad de la población española de los hogares no se endeudó nada, y seguro que aquí presente formaréis parte de alguna de esas familias a las que no tuvo que recurrir al endeudamiento. Por si fuera poco ello, lo digo esto porque siempre dicen, bueno, todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bueno, hay que decirle ojo porque, por ejemplo, la mitad de la familia ni siquiera se endeudó, ¿no?
Cuando analizamos la composición de la familia en función de la renta, nos damos cuenta que quienes más se han endeudado han sido las familias con más renta. Los que tienen más dinero. Han sido los que más han recurrido al endeudamiento, cuando las personas con menos recursos han recurrido menos. Pero ojo, porque ¿para qué se han endeudado? Y vamos viendo que en función de la renta, ¿no? Cuanto más rico es el hogar, menos se ha endeudado para comprar la primera vivienda. La familia, cuanto más pobre es la familia, más ha tenido que recurrir al endeudamiento para comprarse la primera vivienda, que recuerdo es un artículo, el artículo de la Constitución Española viene recogido que es un derecho básico de todo ciudadano, ¿no? Y aquí es donde tenemos que encontrar el principal problema de ese endeudamiento privado, que no es tanto siquiera que la familia tengan pocos recursos, sino el enorme precio al que alcanzaron las viviendas, que por ejemplo en el año 2007 el 90% de todos los préstamos se concedieron a familias para comprarse una casa. Y además también vemos que quiénes son las familias que se han endeudado para comprar una segunda casa, porque eso es lo que se critica, ¿no? Que vienen a decir, bueno, es que aquí hemos vivido todo por encima de nuestras posibilidades, nos hemos creído ricos, hemos empezado a comprar casas. Bueno, vamos a verla. Aquí las personas, las familias más acaudaladas son las que más han recurrido al endeudamiento para comprar una segunda o tercera vivienda. En cambio, las familias con menos recursos han recurrido muchísimo menos. Es decir, quienes más han utilizado el endeudamiento para especular con la burbuja inmobiliaria son las familias más acaudaladas. Hay muchas personas que aquí me paran y me dicen, un momento, si son las que más dinero tienen, ¿por qué tienen que pedir dinero prestado? Y eso hay que entenderlo porque endeudándote y realizando a cabo una inversión es muchísimo más rentable que hacerlo con tu propio dinero. Muchísimo más rentable. Entonces, cuando tienes la oportunidad de comprar una casa y venderla para obtener una ganancia, si lo haces con dinero ajeno, la rentabilidad es muchísimo más alta y obtienes mucho más beneficio a través de eso, siempre que la cosa te vaya bien y la burbuja siga en alza, por supuesto. Con las empresas ocurre prácticamente lo mismo. Sigo en la deuda privada para que veamos el marco. Con la deuda de las empresas ocurre lo mismo. El 95% de toda la deuda de las empresas corresponde a las grandes empresas, a las que tienen más de 250 empleados. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta por precisamente lo que acabo de decir. ¿Cómo es posible que las grandes empresas sean las que más se hayan endeudado, si son las que más dinero tienen? Precisamente por lo que comentaba, que se denomina apalancamiento y es usar la deuda para realizar inversiones y obtener más beneficios, ¿no? Cuando nos centramos en la deuda pública española y vemos, porque hay determinados sectores de la población que dicen, bueno, es que en los municipios hay muchísimos gastos, están teniendo mucha deuda. Hay que decirle, bueno, mire los datos porque no puedes afirmar algo si luego los datos se demuestra que el 6% de toda la deuda española corresponde a las entidades locales. Aquellas que son tan problemáticas solo aportan un 6% a toda la deuda pública, que como vimos era la parte de la deuda más pequeña de toda la deuda española, ¿no? Luego el 20% de las comunidades autónomas, el 3% de la seguridad social, muy relacionado también con esto de la reforma de las pensiones, que no hay dinero. Bueno, eso es mentira y hay que decirlo rotundamente, que es una estrategia para realizar determinadas reformas que hagan, bueno, cambie el modelo productivo y social como hoy lo conocemos, ¿no? Cuando nos vamos a las razones de por qué está aumentando la deuda pública, por qué consideramos ciertas capas de la población que hay que hacer una auditoría, y ahora explicaré con más concisión en qué consiste. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El cambio, ese que comentaba antes, de 2007, a partir de la crisis, ¿qué ha pasado con la deuda? Bueno, antes la deuda pública era del 11% y ahora, hoy día es del 20%. Bueno, hoy día, en el 2012 es del 20%. Por supuesto, hoy día, a final de 2013, la deuda pública sigue creciendo, a costa de que la deuda empresarial es la que va descendiendo y también la de las familias lentamente. Mientras que si os fijáis aquí, la participación de los bancos, de la deuda de los bancos, se mantiene estable, porque continúa creciendo. Y esto es importante señalarlo porque ya casi se nos ha olvidado que el detonante de la crisis fue el sector financiero, fue el que generó una cierta desequilibrio en el sistema y fue la que en el principio por la hipoteca subprime y luego se expandió al resto de Europa y el mundo civilizado, fue la culpable, la detonante. Y se dijo, bueno, esto hay que reformarlo y tal, ¿no? Y hoy día todavía están ahí planteando reformas
pero no han hecho nada de nada. Si acaso unos ciertos matices que no cambian apenas las cosas, y esto es importante señalarlo porque si el problema fue aquel y no se está solucionando, por supuesto que vamos a tener más problemas derivados de lo mismo, y no son pocos los economistas que afirman que vamos a tener más crisis financiera. Y esto es un hecho simplemente observando lo que ocurre. Si no han arreglado el problema, pues precisamente volveremos a tener las consecuencias de esos problemas.